continua y competían las tecnologías entre sí, ¿sí? Para proveer este servicio de luz y fuerza. A tal punto que la electricidad se empezó a desarrollar en las grandes ciudades, ¿no? Es decir, para proveer, como decía, iluminación y fuerza motriz, no solamente a la industria, sino también al transporte, ¿no? Muchas veces habremos escuchado, no sé, redes de tranvías eléctricos, por ejemplo, fueron las primeras razones por las cuales se instalaron en algunas ciudades eh, plantas de generación, ¿no es cierto?, de electricidad para poder desarrollar. Y esas redes eran privadas porque el sector privado era el que había desarrollado, ¿no? Desde Edison en adelante, las distintas tecnologías que empezaban a competir entre sí. Como decía, por ejemplo, el tema de la alterna y la corriente alterna versus la corriente continua, ¿no? Puja que finalmente, digamos, ganó la corriente alterna, pero tardó varias décadas, ¿no es cierto?, eso en ocurrir, ¿sí? Más allá de las aplicaciones que la corriente continua hoy sigue teniendo y de hecho vuelve a tener, ¿no?, a través de los links para transporte de gran cantidad de energía entre distintos puntos, etcétera. Entonces, ¿cuál era la organización del sector eléctrico original? Bueno, teníamos empresas que eran verticalmente integradas. ¿Qué quiere decir una empresa verticalmente integrada? Que realiza una misma empresa todas las etapas, ¿no es cierto?, de la cadena industrial que tiene que ver con este servicio. Es decir, la producción, no sé si hablar de transporte, porque en realidad el transporte en esa época era más bien lo que hoy conocemos como distribución, ¿no? Eran redes locales en las ciudades, ¿no es cierto?, desde una usina que estaba localizada cerca de la ciudad, ¿sí? Y estas empresas competían, y aquí aparece un concepto económico que luego se desarrolló y sustituyó por otro, que es importante, originalmente las redes, estas se superponían, ¿no? Es decir, imagínense que no había servicio eléctrico y la empresa A competía por la B y cada una, ¿cómo competía? Instalando su planta motriz, digamos, para generación, y desarrollando sus propias redes en competencia una con la otra. O sea, desarrollaban lo que serían redes en media y baja tensión compitiendo, trazando o desarrollando esas redes por las calles de manera duplicada o en algunas grandes ciudades incluso de manera triplicada o más. Aquí, digamos, surge un primer punto, digamos, esa duplicación o triplicación de redes, más tarde en el tiempo empezó a surgir una teoría, ¿no es cierto?, bueno, está demostrada y aceptada, ¿sí?, que es la del monopolio natural geográfico, es decir, que, que no es, por más que haya competencia, ¿no es cierto?, entre dos empresas, no es nunca un camino para llegar al óptimo duplicar las redes. Es decir, como vemos en este dibujito, ¿no?, en este esquema que está allí, si tenemos dos empresas que compiten para abastecer a los mismos usuarios en todas las etapas de la cadena desde el punto de vista físico, ¿no?, es decir, cada una produce y transporta la electricidad hasta las casas, eh, al final del día vamos a tener, digamos, en el caso más simple, una empresa para la mitad de la ciudad y otra empresa para la otra mitad, ¿no es cierto? Pero superpuesta, ¿no? Es decir, con redes que quizás podrían alimentar cada una a toda la ciudad. Es decir, el costo total del servicio, ¿no?, sumando ambas redes, es mucho mayor que si ambas empresas se hubieran puesto de acuerdo y hubieran compartido las redes, ¿no?, y hubieran hecho una sola. Este es un concepto importante porque en el fondo, en estas semillas conceptuales, ¿sí?, es que tenemos los desarrollos normativos que hoy en día siguen vigentes. Es decir, hay una gran cantidad de cuestiones que están establecidas en la normativa respecto de la actividad de distribución, por ejemplo, que en realidad están motivadas, ¿sí?, por la idea de que, entre otras, ¿no? Es decir, uno de los conceptos que están detrás es que la distribución es un monopolio natural geográfico. O sea, monopolio natural quiere decir este concepto que en términos simples, digamos, ¿no?, que estaba explicando recién, que si duplicamos las redes en el mismo espacio geográfico, por más que esas redes se desarrollen a precios súper competitivos, el costo total del servicio
para todos los usuarios del mismo va a incrementarse respecto de la situación de si hubiera habido una sola red. Esto es importante porque cuando hablamos de modelos de mercado, ¿no? El título de esto era los desafíos. ¿Qué quiere decir mercado? Este es el otro punto que quizás hay que volver a rescatar desde lo más conceptual, digamos, de su significado, para poder entender, bueno, qué significa eso en el contexto actual y de las nuevas tecnologías. A ver, ¿qué era un mercado en la antigüedad, digamos, ¿no? El mercado en la antigüedad era un lugar físico, ¿no? Donde se encontraban los que vendían con los que compraban, ¿no? Entonces, la idea, ¿cuál era? Digamos, de que el comprador vaya a ese lugar y tuviera una amplia oferta, ¿no es cierto? De gente incluso que ofrece quizás el mismo producto, pero compitiendo entre sí, ¿sí? Pudiera comparar precio, calidad, etcétera, ¿no es cierto? Y decidir en función de eso cuál iba a ser su compra. Pero eso, en un concepto básico de mercado, no hay nadie que le diga a, no sé, un productor agropecuario, por ejemplo, usted dice, usted tiene que producir tal hortaliza y tal cantidad, ¿no? No existe tal cosa, sino que en función de lo que se paga en ese mercado y la disponibilidad de los recursos que hay en cada lugar, tanto naturales como técnicos como humanos, ¿sí? Alguien decidirá desarrollar determinada actividad para venderla en ese mercado, ¿no? Para vender el producto, perdón, de esa actividad en el mercado. Entonces, el mercado como concepto, ¿sí? Refiere a decisiones individuales, privadas, ¿sí? Libres de cantidad, producto y precio, ¿sí? Esto es lo importante, ¿sí? Cuando decimos hay un esquema de mercado, subyace detrás la idea de que hay alguien que libremente decide qué tecnología, qué cantidad, cuándo, cuánto, ¿sí? Desarrollar de cada cosa y busca a quién venderle, como cualquiera que va a vender su producto a ese mercado, digamos, que puede ser, no sé, de frutas y hortalizas. Este concepto original del sector eléctrico, ¿sí? De cuando se empezó a desarrollar el servicio eléctrico en las ciudades para proveer fuerza motriz a la industria, a la incipiente industria, ¿no? Imaginemos el tamaño de las industrias que podría haber, que podrían ser molinos, ¿no? Pues cuestiones relativas a la actividad agropecuaria, como decía, si no fuerza motriz para tracción del transporte, o iluminación, que eran los dos aspectos. Desde este punto de vista, el negocio se parecía más a un mercado, ¿sí? Donde venía la empresa norteamericana A, ¿sí? Que es la que había desarrollado una tecnología, se instalaba, ¿sí? Pedía los permisos en todo caso para poder hacerlo, y luego venía la empresa quizás europea B u otra empresa norteamericana, que eran los principales polos de desarrollo de la tecnología, y competían entre sí ofreciendo el servicio libremente, ¿no? Y casi diría que ni siquiera había todavía una cultura de la regulación de las tarifas, ¿no? Es decir, venía una empresa y lo ofrecía, y si el cliente no quería, bueno, no compraba ese servicio, ¿sí? Cuando la electricidad a lo largo de los años empieza a transformarse en un servicio público, ¿sí? Es decir, que ya tiene otras características, y se incorpora el concepto de monopolio natural geográfico, es decir, no es económico para la sociedad en su conjunto que haya dos o tres o cuatro empresas duplicando, triplicando cables por las calles, ¿sí? Más allá de lo estético, digamos, no va por ahí, sino que simplemente ya desde el punto de vista económico eso no era conveniente. Al decir que tiene que haber uno solo, detrás del concepto de que tiene que haber uno solo, existe entonces el concepto de que va a haber una única empresa proveyendo ese servicio, y por lo tanto a partir de ahí no puede cobrar lo que quiere por el servicio, ¿no? No sé si me explico. Es decir, la regulación de tarifas que nosotros conocemos tiene que ver con que hay alguien proveyendo un servicio público, pero además ese alguien no está en competencia con otros libremente, como pasa en este dibujito que yo estoy presentando acá, y entonces si ofrece muy caro, nadie le compra y se funde, digamos así, ¿no? Sino que al haberse decretado de que tiene que haber una única empresa
proveyendo ese servicio, ¿sí? Entonces, a partir de ahí tenemos que decirle a esa empresa cuánto puede cobrar, porque si no, digamos, si cobra libremente a su elección, posiblemente cobraría tarifas muy altas porque de todos modos es el único que puede ofrecer el servicio, ¿sí? Es decir, detrás de estas palabras abstractas, ¿no? De monopolio, digamos, competencia, mercado, ¿sí? Subyacen los conceptos principales por los cuales existe, por ejemplo, una tarifa regulada. O sea, actividad regulada, ¿sí? Actividad regulada se relaciona a que no hay entonces una libre competencia para desarrollar esa actividad, sino que regulatoriamente, desde la normativa, que a su vez obedece a la aplicación de una política pública en la materia, definimos que va a haber una única empresa que hace ese servicio, ¿sí? Entonces, si hay mercado, conceptualmente, ¿no? Es decir, si hay mercado hay competencia. Si hay mercado y hay competencia, quiere decir que hay libre decisión de qué, cuánto y cuándo ofrecer. Si no hay mercado, hay monopolio, pero no es que hay monopolio porque viene una empresa y se quedó con todo, sino que el monopolio al que nos referimos aquí de la distribución, ¿sí? Tiene que ver con una decisión regulatoria de los países de decir, no, la competencia en este espacio de la distribución entre empresas que ofrecen por redes alternativas no es económica. Y entonces la regulación dice, establece que va a ser una actividad monopólica y por lo tanto sujeta a regulación de precios y tarifas, ¿sí? Bueno, pues rápidamente, digamos, bueno, este modelo entró en crisis en realidad en los años 30, porque con la crisis financiera, digamos, que se provocó, ¿no? Con la caída de Wall Street y demás en esa década, estas empresas dejaron de tener acceso al financiamiento, ¿no? Y esto se agravó, digamos, porque el mundo entró luego en la preguerra, ¿no es cierto? Y ya luego en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, que hizo a su vez todo más complicado, hasta el acceso, ¿sí? A los bienes de capital, ¿no? Producidos en los países desarrollados que estaban en otra ocupación en aquel momento. Entonces, ¿qué pasó en nuestra región? ¿Qué se fue gestando en esos años 30, donde las empresas privadas que estaban desarrollando el servicio, ¿sí? Dejaron de invertir, ¿sí? La demanda en nuestros países siguió creciendo, nuestros países se fueron desarrollando, ¿no? En esos años, en los años 30, en los años 40. Entonces se fue gestando la idea de que el Estado, ¿sí? Tenía que intervenir, ¿sí? Entonces, en vez de aplicar el concepto de monopolio natural a la red de distribución, a ver, nadie hablaba de transmisión como algo muy separado o se hablaba, pero digamos, no era algo masivo, porque, como les decía, los sistemas eléctricos eran sistemas de las ciudades nada más, no había un sistema interconectado como los conocemos hoy en día, ¿sí? Este, entonces, básicamente el paradigma, digamos, que se empezó a gestar durante los años 30 y se termina de aplicar, diría que en casi toda la región en los años 40, es que la industria eléctrica en sí es un monopolio natural. Es decir, llegó a haber un convencimiento, ¿sí? En los distintos gobiernos de los distintos países de que no era conveniente de que hubiera una empresa A compitiendo con una empresa B. Recuerden esta lógica. En ese momento la empresa A generaba, transportaba la electricidad, desarrollaba las redes, ponía su medidor, hacía todo por sí misma y la empresa B lo mismo, duplicando lo anterior. Entonces, dicen, no, la industria eléctrica tiene que ser un monopolio natural. ¿Qué pasa si decretamos que algo es un monopolio natural? Por lo que decíamos recién. Entonces quiere decir que va a haber una única empresa que va a ser la que desarrolla el servicio y por lo tanto va a estar sujeta a precios y tarifas. Alguien va a tener que decir cuál es el precio eficiente que un consumidor tiene que desarrollar, perdón, que tiene que pagar para permitirse al sistema desarrollar. También se desarrolló la idea de que, bueno, si hay una misma empresa que hace todo, eso tiene economía de escala. Es decir, la idea original, primitiva, era que si alguien generaba por un lado, otro la transportaba y otra empresa, no sé, hacía las conexiones y la medición, por ejemplo, bueno, eso no era económico. Pensemos que la lógica era de estos sistemas pequeñitos, ¿no? Es decir, entonces quizás dentro de esta idea sí tenía razón.
esta idea. Ahora, luego veremos, porque cuando se empieza a desarrollar esto en mayor escala, quizás esto haya cambiado. Y lo otro que los países empezaron a gestar, un poco por temas políticos, ¿no? La guerra, el hecho de estar en una zona del mundo que no estaba directamente involucrada en la guerra, pero sí padecía la falta de inversiones, ¿no? Y la falta de acceso a los bienes de capital, se empezó a acuñar la idea de que la energía eléctrica era un bien estratégico para los países. Entonces, cuando juntamos estas ideas, el resultado fue que esas empresas monopólicas tenían que estar integradas verticalmente, que iban a tener que tener tarifas reguladas, como estábamos diciendo, y que además, ¿sí? Esos monopolios tenían que ser estatales, porque el Estado era el que podía dar esa protección frente al privado que de repente dejaba de invertir porque, bueno, el mundo estaba con otros problemas, ¿no? Sea la crisis de los años 30 o sea la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se acuñó esa idea. Fíjense que la creación de empresas nacionales estatales, algunas de las cuales siguen existiendo, ¿sí? En varios países de la región, ¿sí? Este, la creación de esas empresas en general, siempre hay excepciones, pero en general se han ido gestando en los años 40, ¿sí? Casi todas tienen su momento de creación durante algún momento de la Segunda Guerra o posterior a la Segunda Guerra. A ver, este modelo es el que desarrolló las grandes obras. O sea, en el modelo de integración estatal, básicamente se empezaron a desarrollar las grandes obras de generación. O sea, la tecnología, nuevamente, empezó a permitir, por ejemplo, construir grandes centrales hidroeléctricas. Pero si construimos una gran central hidroeléctrica, ahora quiere decir que tenemos que transportar masivamente la electricidad hasta los centros de consumo, ¿sí? Ya había generación hidroeléctrica de principio del siglo. Lo que sucede es que generalmente esas centrales hidroeléctricas eran pequeñitas, muchas veces situadas en embalses que se habían construido para razones de riego o control de crecida, y muchas veces relativamente cercanas a las ciudades. No siempre, pero en general sí. Entonces, este modelo de integración desarrolló las redes, ¿no? Hago este comentario porque, por ejemplo, recién hoy vi en alguno de los comentarios, dice el paradigma tiene que cambiar. Tenemos que poner primero la transmisión y después la generación. Bueno, fíjense que no sé si será así o no, podemos discutirlo después, pero en esta circunstancia la idea fue al revés. Y esto también es importante, porque fíjense cómo vamos sumando capas de conceptos, ¿sí? Que se van arrastrando a lo largo del tiempo. Y luego son las tecnologías las que ponen quizás en crisis a esos conceptos. ¿Por qué? Porque bajo este concepto de empresa integrada estatal, como le decía, y con nuevas tecnologías, ¿no? Empezó el desarrollo de obras civiles de mayor envergadura y por lo tanto, y también electromecánicas, y por lo tanto se permitió el desarrollo de grandes centrales hidroeléctricas. Y entonces la transmisión, los sistemas interconectados nacionales, diría que sin temor a equivocarme, al menos en el 80% de nuestros países, ¿sí? 70, 80, se empezó a gestar alrededor de un proyecto hidráulico grande que tenía que alcanzar luego o tenía que ser conectado a los grandes centros de consumo, generalmente la ciudad capital o alguna de las ciudades importantes del país. Entonces, eso permitió el germen, ¿no? De lo que conocemos como sistemas interconectados nacionales o sistemas nacionales, generalmente cambia un poco, es SNI, SIN, CENI, CEIN, ¿no? Cambia un poco la sigla, pero siempre es lo mismo. El concepto de sistema interconectado de cada país o nacional, ¿sí? Que en definitiva se fue gestando alrededor de la conexión de los grandes recursos hidroeléctricos a las ciudades y después empezó a expandir más para ir conectando otras ciudades, otros proyectos de generación y demás, ¿sí? Este modelo estatal, de alguna manera, en muchos países, aunque no todos, ¿sí? Entró en crisis, digamos, muchas veces, quizás no tanto por la propia empresa estatal, en muchos casos la propia empresa estatal vivía las consecuencias del mal manejo de economías de los distintos países. Es decir, si un país tiene problemas económicos, ¿no? Como estas empresas eran estatales y por lo tanto
sus planes de expansión dependían del financiamiento público, entonces si la economía funciona mal y el Estado está en problemas financieros, estas empresas normalmente se empezaban a quedar sin financiamiento, ¿no? Entonces, si se quedan sin financiamiento, es como una bola de nieve, ¿sí? Se quedan sin financiamiento, entonces empieza a haber problemas de falta, retraso de inversiones. Generalmente, donde siempre se nota más primero, o históricamente, ¿no? No, quizás no ahora, en la falta de generación. ¿Por qué? Porque los proyectos de generación eran los que requerían mayor cantidad de capital, digamos, concentrado para poder desarrollar esas grandes obras de generación. Y por lo tanto, al no disponer de financiamiento competitivo y suficiente, bueno, esas obras se empezaban a retrasar, ¿no? La transmisión era un derivado, o sea, incluso cuando yo empecé en esta actividad en los años 90, todavía, ¿sí? En ese momento las tecnologías posibles seguían siendo hidroeléctricas, las térmicas convencionales, digamos, incluida la nuclear. Las renovables todavía eran utópicas, ¿no? Al momento en que se desarrollaron las leyes sectoriales que hoy tenemos no en todos los países, en algunos son anteriores, pero en los que tenían algún tipo de reforma o esquema de mercado, esas leyes se escribieron con un concepto de fondo detrás, ¿sí? De que el sistema se desarrollaba como les estoy describiendo ahora, solamente que el modelo de desarrollo a través de una empresa estatal había entrado en crisis, ¿sí? Y por lo tanto se requería el sector privado para poder desarrollar las inversiones, ¿sí? Este, entonces, antes de irme de este tema, yo quiero remarcar esto, porque aquí van a ver que cuando nos vayamos hacia el final de esta charla, hacia la generación distribuida, hacia los prosumidores, hacia el almacenamiento y todo ese tipo de cosas, van a ver que en el fondo las preguntas a responder siguen siendo las mismas, ¿sí? Solamente que quizás ahora implican un desafío, porque ya tenemos un marco normativo desarrollado, pero que quizás fue desarrollado pensando o teniendo en mente detrás estos otros conceptos sobre los que estamos hablando ahora. Entonces, en el modelo sectorial integrado, las decisiones sobre qué inversiones realizar y cuándo realizarlas siempre son decididas por el Estado, ¿no? Porque teníamos empresas verticalmente integradas de propiedad estatal. ¿Y el Estado cómo decide? El Estado decide a través de planes de expansión. Entonces, incluso ahora yéndonos más arriba del sector eléctrico y yendo a la economía, ¿no? Y en muchas cuestiones que hoy se siguen discutiendo, ¿no? De alguna manera, este modelo integrado eléctrico, ya cuando uno lo mira dentro de las políticas públicas de cada país y las políticas sociales y económicas, digamos que esto encuadra dentro de lo que alguien podría, en inglés muchas veces se llama esquemas de central planning, ¿no? De planeamiento o planeación centralizada. Y muchos economistas, ¿no? Si ustedes leen, digamos, ya conceptos teóricos desarrollados en torno a los problemas económicos de los países y demás, y no sin razón, sitúan al central planning, ¿sí? Como el antónimo, digamos, del mercado. Es decir, no es que el central planning es malo y el mercado es bueno, o el mercado es malo y el central planning es bueno, sino que por este recuadro que yo estoy poniendo allí, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan el modelo inicial del sector eléctrico, donde había un invento y empresas que desarrollaban una tecnología y competían unas con otras? Esta frase que estamos poniendo aquí en azul sobre las decisiones sobre qué inversiones realizar y cuándo, las tomaban las empresas privadas y diría que casi libremente. No es que, como nos pasa ahora con el almacenamiento o quizás, no sé, con otras cosas como el Uber, ¿no? Por decir algo, aparecen las tecnologías y los países no tienen la regulación. Entonces, cuando apareció el servicio eléctrico en las ciudades y las empresas competían entre sí, no es que había un marco regulatorio preparado donde se daban concesiones, ¿no? Sino que en realidad aparecieron las empresas hablando con las autoridades públicas diciendo nosotros queremos instalar esto porque, bueno, y ahí se negociaba algún tipo de concesión, marco legal, pero no es que ya estaba todo preparado, ¿no? Para eso. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no es para escandalizarnos, las tecnologías de alguna manera siempre nos corren el límite de lo que pensamos, ¿no?
porque permiten hacer cosas que quizás antes no se podían hacer. Y en función de eso es que tenemos que pensar entonces cuál sería el esquema más adecuado para que esas tecnologías, digamos, trasladen, digamos, la eficiencia y el bienestar, ¿no es cierto?, que promueven, ¿sí?, en definitiva, a los destinatarios, que son los usuarios que lo que único que necesitan es poder suministrarse, ¿no?, sus requerimientos de energía para desarrollar sus actividades diarias, ¿no?, tanto en su casa como en sus trabajos. Entonces, en este modelo sectorial integrado, en esta lógica económica lo tendríamos que poner dentro del concepto de central planning, ¿no?, como dicen en inglés. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien en el sector público, a través de modelos computacionales ahora, ¿no? Antes no, antes se hacían con métodos mucho más, si bien técnicos, ¿no?, mucho más limitados por la falta no sé, de acceso a procesos de computación, ¿no? Es decir, piensen que el Estado planificaba mucho antes de que se pudiera aplicar cualquier técnica de computación o modelos de computacionales a resolver planes de expansión, ¿sí? Entonces, lo que importante es que las decisiones en este modelo las toma el Estado a través de alguna de sus instituciones, ¿no? Puede ser un ministerio, puede ser una empresa, la propia empresa estatal con aprobación del ministerio, ¿no? Pero lo importante es que las decisiones de qué se va a invertir y en qué y cuánta cantidad las toma el Estado. Entonces, de aquí deriva otra cuestión muy importante, sobre todo ahora que estamos enfrentando estas nuevas tecnologías que vienen, ¿no?, que es la siguiente. Volvamos al mercado de frutas y verduras, ¿no? Si alguien decide, no sé, sembrar tomates, producir tomates y vender tomates, ¿sí?, y se equivoca en el precio, ¿sí?, y tiene que tirar los tomates porque no los vendió, ¿sí?, el costo de haber producido los tomates, ¿sí?, en realidad lo tiene que afrontar de su bolsillo, ¿no? No es que nadie lo va a compensar por haber tirado los tomates, se equivocó, ¿no? Se equivocó quizás en su política comercial de cómo venderlo. O quizás se puso a producir tomates en una sociedad a la que a la gente no le gustan los tomates, ¿sí? Y por lo tanto, aunque los venda a un precio muy competitivo, bueno, la gente no los compra porque no le gustan, ¿sí? Y también tiene que tirar su producción de tomates. Bueno, en todos esos casos, el productor de tomates, en todo caso, se fundirá él, porque se equivocó, porque decidió producir tomates en una sociedad, en un espacio donde los tomates no le gustaban a la gente o quizás los vendió demasiado caros. Es decir, ¿qué es lo importante del mercado? Y ahora vamos a ver qué pasa con este esquema del Estado. Que si el mercado se equivoca en lo que hace, el mercado hace las cosas libremente, pero si se equivoca, en principio, tiene que asumir los costos de su equivocación. Es decir, si yo pongo un restaurante en una ciudad y no es del gusto de la gente o lo que sea, me voy a fundir, ¿sí? Y estaré compitiendo libremente con otros, ¿no? Ese es el concepto siempre que hay un mercado. Entonces ahora viene, casi que les haría yo la pregunta, ¿no? Es decir, bueno, pero si en este modelo integrado las decisiones sobre qué hacer y cuándo hacerlas las toma el Estado, si la decisión por la razón que fuera es equivocada, ¿sí?, a veces puede ser equivocada no porque se planificó mal, sino que al momento de hacer la planificación, ¿no? Imagínense, vamos a planear, no sé, desarrollar una central hidroeléctrica de una cantidad X, ¿no?, que tiene un plazo de amortización de 20 años, 30 años, 15 años, no importa la cantidad, pero son varios años, ¿sí? Son obras que están, incluso una central hidroeléctrica dura, digamos, hasta un siglo, digamos, con el debido recambio de cierta parte del equipamiento electromecánico, porque hay muchas obras civiles que son casi eternas, con su debido mantenimiento. Entonces, ¿quién? Supongamos que se planificó y esa era la solución óptima, y después en el año 5 apareció una nueva tecnología mucho más barata para generar electricidad y demás. Pero bueno, nosotros decidimos hacer una hidroeléctrica y la tenemos que pagar en 15 o 20 años. Y vamos a estar pagando, como quien dice, las cuotas, ¿no?, de ese proyecto decidido, cuando en realidad quizás viene otro, ¿no?,
que me ofrece una tecnología distinta y yo podría comprar la electricidad mucho más barata. Bueno, y alguien podría decir, bueno, no, está bien, pero en el momento en que se decidió, esa era la solución óptima. Ahora hay que aguantarse pagar el costo de esa elección, ¿sí? Bueno, esto que estoy contando ahora es el alma de la cuestión al final del día. Es decir, ¿quién toma las decisiones y en el fondo, en base a eso, quién se hace cargo de los desaciertos? Porque cuando son aciertos no hay problema, ¿no? Pero cuando son desaciertos, ¿quién asume ese costo? El concepto de eficiencia en los mercados está asociado al concepto de que el que toma las decisiones equivocadas se funde él, pero no le traslada el costo a toda la sociedad. Las críticas de los economistas pro mercado, las críticas hacia el central planning, es decir, bueno, el costo de todas las decisiones equivocadas, ¿sí? Las va a tener que asumir la sociedad, porque en definitiva, sea el consumidor eléctrico a través de la tarifa que tiene que seguir pagando para remunerar esas inversiones, o sea a través de pago de impuestos, o sea, toda la sociedad para poder permitir que el Estado realice el repago de esas inversiones, bueno, es lo mismo, en definitiva está socializado el riesgo, ¿sí? En las opciones de mercado, tan importante como quien toma las decisiones, ¿no? Es quien asume los riesgos de las malas decisiones, ¿sí? Bueno, para no hacerlo demasiado largo y llegar donde queremos llegar al día de hoy. En los modelos integrados, la participación privada, que había quedado como en stand-by en el mundo, ¿no? Después de la Segunda Guerra, eso quedó como algo que desarrollaba el Estado, que desarrollaba las grandes hidroeléctricas, el sistema de transmisión. Bueno, vienen las crisis financieras, las crisis de deuda en los años 80, ¿sí? Con consecuencias en los 80 y 90 sobre todo, ¿no? Y reformas en algunos países, hasta incluso de las políticas económicas. Entonces, el primer, digamos, indicio de participación privada masiva, ¿no? Digo, siempre, yo quiero remarcar que siempre hay quizás algunas excepciones. Hay empresas que se mantuvieron privadas durante todo este periodo. No sé, en Bolivia, por ejemplo, existe una empresa que realiza actividad de generación eléctrica en la zona de La Paz y fue privada desde principios del siglo XX, ¿no? Es decir, lleva más de 100 años de existencia. Es decir, siempre hay excepciones, pero yo estoy tratando de escribir un poco la generalidad de las situaciones. Bueno, empezó el modelo de productor independiente, ¿no? Antes de las reformas de mercado, que era decirle, bueno, lo que el Estado no puede financiar, le vamos a pedir al sector privado que lo financie. Acá es importante, y acá quiero remarcar otro concepto. Que haya un negocio privado de generación, por ejemplo, de electricidad o de transmisión, si quieren, o lo que sea, no quiere decir que hay mercado. Es decir, ¿no? Es decir, tenemos sobrados ejemplos en la región. Muchas veces se convoca al sector privado, ¿sí? Para que haga lo que el Estado no puede hacer o tiene escasez. Digamos, alguien alguna vez me dijo, bueno, pero el financiamiento estatal siempre es competitivo, se pueden conseguir préstamos a tasas este, preferenciales, digamos, con organismos multilaterales. Bueno, es cierto, pero es un bien escaso. Entonces, no hay infinito para hacer todas las actividades que el país requiera. Entonces, muchas veces las propias políticas públicas prefieren destinar el uso de ese tipo de líneas de financiamiento a otras cuestiones que sean más críticas y dejar que el sector privado busque el financiamiento para el desarrollo, por ejemplo, de la infraestructura de generación eléctrica. A veces no, ¿no? Es decir, hoy en día hay países que tienen que salir de una crisis, ¿no? Uno que acabo de mencionar reciente está saliendo ahora y tiene que buscar cómo desarrollar infraestructura y seguramente va a aplicar líneas de financiamiento público para poder dar los primeros pasos en normalizar la situación dentro de su sector eléctrico, ¿sí? Lo importante es que el productor independiente era como un engranaje dentro del central planning, ¿no? Es decir, el planeamiento centralizado decidió que hay que construir tal o cual central de tal tecnología. Y luego lo que se hace es una convocatoria al privado para que desarrolle esa inversión y a cambio, ¿qué le damos? La empresa integrada le da un contrato, ¿sí? De largo plazo, ¿sí? De varios años, a
a través del cual le paga el precio, a través del precio, ¿no? Lo que se necesita para recuperar el capital, ¿sí? Y remunerar la inversión adecuadamente más sus costos operativos. Ese es lo que llama, en inglés se suele llamar IPPs, ¿no? Independent Power Producers o productores independientes de electricidad, ¿sí? En México, por ejemplo, se llamaba PIE, ¿no? Bueno, tienen distintos nombres, ¿no? Pero que haya entonces estos productores independientes, ¿no? No quiere decir que haya un modelo de mercado, es decir, el productor independiente va a construir la planta que la empresa integrada requirió a través del mecanismo de decisión centralizada. Por lo tanto, el costo del contrato de largo plazo va a ser transferido en principio a la empresa integrada y luego esta empresa deberá recuperar eso a través de la tarifa a la cual se vende el producto a los usuarios o si la tarifa es insuficiente, como ha pasado en algunos casos, a través del uso de recursos públicos que compensen la diferencia, ¿no? Un esquema de subsidio. Entonces, ¿por qué se introducen los modelos de mercado? Los modelos de mercado se introducen para, digamos, cambiar este tema de las ineficiencias acumuladas. Es decir, si un país desarrolló el modelo, algún teórico diría, bueno, pero el planeamiento centralizado y el mercado deberían dar soluciones equivalentes. Entonces, hagamos planeamiento bien hecho y ya está. ¿No? Y el problema es que somos todos humanos, somos sociedades que cada una, digamos, tendrá sus cosas buenas y sus imperfecciones. Entonces, luego está en cada uno de los esquemas cuál, con sus defectos, ¿sí? Puede funcionar mejor en lograr tener, en definitiva, lo único que se busca con esto, que es tener el servicio a un precio eficiente, ¿no es cierto? Y como alguien escribió por ahí, que sea asequible para los usuarios, ¿no? Y el beneficio de menores costos en las tecnologías y demás, sea reflejado en el precio a los usuarios, ¿no? Entonces, cuando el sector público se transformó en muy ineficiente en desarrollar la infraestructura, al final del día, ¿no? Siempre muchas veces se dice la tormenta perfecta, pero la tormenta perfecta en realidad sería que coincidan varios factores aleatorios, ¿no? De manera negativa para producir un incidente. En realidad, muchas de las crisis sectoriales que hemos tenido en la región, con apagones, racionamiento de electricidad y demás, son una combinación, ¿no? De un efecto natural, como puede ser una sequía, como ha pasado en varios países, ¿no? De la región, que se suma a un retraso de inversiones. Entonces, si había un retraso de inversiones en generación, no había térmicas de respaldo, o las térmicas de respaldo no estaban bien mantenidas y cuando había que arrancarlas no funcionaban o no tenían la confiabilidad que tenían que tener, bueno, viene el año seco y se produce una crisis de abastecimiento, ¿no? Diría que el primer mercado de la región, que es el de Chile, no fue esa la razón, no fue una crisis ni un problema de financiamiento, sino que fue un problema conceptual, no un problema conceptual, una decisión conceptual, ¿no? Es decir, en Chile, en principios de los años 80, hubo una decisión, ¿no es cierto?, del Estado de implementar modelos de mercado y eliminar el central planning, pero como una idea conceptual. Es decir, que no haya funcionarios del Estado que decidan las inversiones, sino que sea el sector privado el que las decida, compita entre sí y el que se equivoca pierda. Digamos, es así de simple. Estamos volviendo a la misma idea del principio. Entonces, cuando en Chile se hace la reforma del sector eléctrico en el año 82, ¿sí? Bueno, se hace con esta idea de introducir la eficiencia privada, o sea, no convocar al privado a que traiga el financiamiento, pero el riesgo, ¿sí? De la decisión sigue estando en cabeza del consumidor o de quien paga impuestos, sino que la idea de transformar el sector eléctrico, al menos en la parte de generación, en un mercado en competencia, remite a esa idea del mercado de frutas y verduras, ¿no? Es decir, el que decidió producir con la tecnología equivocada o el tamaño equivocado o lo que fuere, que pierda él, que se funda él y no le traslade ese costo a los usuarios. ¿Mm? Por supuesto que todo esto que uno dice idealmente, todo el mundo puede decir, bueno, pero eso tiene tal y cual problema. Y alguien que diga, bueno, el Estado tomando las decisiones centralizadas puede tener este y este otro problema. Los dos, todos son ciertos. El problema es cuál es el mecanismo más apto. Estoy tratando de sembrar un poco los conceptos sobre los cuales
deberíamos abordar, ¿no? Esta nueva era que nos toca, donde hay de nuevo una irrupción tecnológica, solamente que en vez de ser una única tecnología o dos, ¿no? Ahora son muchas cosas que se suman a la vez y entonces la idea sería poder interpretar al final del día cómo se deberían desarrollar esas inversiones, ¿no? Y sobre todo, quién debería tomar el riesgo de las decisiones equivocadas. ¿Mm? Bueno, aquí, digamos, simplemente en este mapita pongo en celeste los países que en algún momento aprobaron una reforma sectorial con un esquema de mercado. En la práctica, después, en algunos casos, en la práctica, ¿no? Se volvió un poco para atrás, aunque queda, digamos, la ley en su lugar, pero hay intervención del Estado a través de la creación de empresas públicas, distorsiones en la tarifa y demás, porque se vuelve una especie de modelo estatal pero no del todo. ¿No? Una cosa importante es que no ha habido contrarreformas en la región. O sea, cuando se implementó un mercado, luego la participación estatal se da a través de la creación de corporaciones eléctricas, ¿no? Que interactúan con ese esquema de mercado que se vuelve, digamos, a ver, ¿cuál sería la palabra exactamente? Ineficaz, digamos, ¿no? Para funcionar, porque en definitiva las inversiones, la oferta la va desarrollando el Estado a través de una institución o empresa del Estado, ¿sí? O de manera indirecta decidiendo hacer contratos, ¿no? Con IPPs. ¿No? En la región tenemos varios casos. El que un país de repente dice, bueno, vamos a autorizar a las empresas distribuidoras a hacer un contrato con con un, no sé, un parque eólico de 50 megavatios y le vamos a transferir el costo a los usuarios. Bueno, si decide eso, eso se parece más al central planning conceptualmente. ¿Por qué? No es que fue un privado y dijo, qué buena idea construir un parque eólico en este lugar y voy a competir con otros para poder vender mi producto, ¿verdad? A lo sumo esa competencia se reduce, en el mejor de los casos, a alguna licitación, ¿no? Para construir eso que se pidió. Pero la decisión de construir algo, ¿sí? Termina siendo más del Estado que del sector privado, ¿no? En términos de qué es lo que se requiere, ¿sí? Entonces, no sé, casos como, por ejemplo, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Nicaragua y demás, bueno, de manera mixta, Argentina también, ¿sí? De manera mixta, o sea, con mayor o menor participación del Estado como empresario o solamente como decisor de esas inversiones, ¿sí? Finalmente es el que va decidiendo. Entonces, eso ya contradice el esquema de mercado. Es decir, tenemos un mercado, la ley dice que hay un mercado eléctrico, ¿no? De donde los generadores compiten, ¿sí? Pero en el fondo después, si las decisiones las toma el Estado a través de una empresa estatal que participa mayoritariamente o las toma el Estado decidiendo qué contratos son los que tienen que hacer las empresas distribuidoras que a su vez tienen tarifas fijadas también por el Estado. Bueno, en definitiva es un modelo estatal fáctico, digamos, ¿no? Quizás no formal, pero sí fáctico. ¿Sí? De nuevo, yo insisto en que no estoy describiendo que ese es el modelo malo y el mercado es el modelo bueno. Ahora, si uno dice es mercado, entonces debería cumplir ciertas condiciones. Y si dice es un modelo estatal, ¿sí? O de planificación centralizada, debe cumplir otras condiciones. En la medida que alguna de esas cosas falle, estamos entrando en situaciones críticas donde se reclama algún tipo de reforma. ¿Mm? Entonces, en los modelos de mercado, este cuadradito, digamos, es quizás lo más importante, ¿no? Es decir, las decisiones sobre qué inversiones realizar y cuándo realizarlas son tomadas por los participantes del mercado, ¿sí? Y qué cosa tan importante como esa que quizás debería agregarla yo a este cuadro azul? Las consecuencias de las malas decisiones también son asumidas por el privado, ¿sí? Es decir, esto que decíamos antes, si fabrico el producto inadecuado, elegí la tecnología inadecuada, lo que no se necesita y yo luego no puedo tener ingresos suficientes para repagar esa inversión y tener una rentabilidad, el que se funde es el que tomó la decisión, no el planificador centralizado. Digo esto porque siempre hay como una paradoja. En la región, incluso, cuando el sector privado trasladó riesgos extrarregión en estos esquemas de mercado, hubo una especie de
a ver, no sería una contrarreforma, pero sí una readecuación de los esquemas de mercado tal como estaban pensados originalmente. A ver, cuando se hacen las reformas en la región, no sé, cito las leyes que recuerdo, no sé, Guatemala, El Salvador, Panamá, un poquito después República Dominicana y Nicaragua, que son más o menos contemporáneas, ¿no? Años 96, 97, 98. En ese momento, la idea de transformar la parte de generación en un mercado era esta que yo estoy diciendo, la idea pura del mercado. Era que el sector privado venga y haga la central que quiere, cuando quiere, hay un sistema de precios, ¿no? Y bueno, en función de eso decidirá si le conviene o no, y si se equivoca, se fundirá. Esta es un poco la lógica. El sector privado, en mayor o menor medida, desarrolló inversiones en esos países, pero había subyacente otro problema, ¿sí? Que era la dependencia de ciertas fuentes energéticas, ¿no? Que implicaban un riesgo no materializado hasta ese momento para los países. ¿A qué me refiero? La opción más barata para producir electricidad, y se empezaron a desarrollar en los países este tipo de plantas, eran motores. Recuerden que estábamos lejos de, no solamente de los temas de conciencia ambiental de todo, y gases de efecto invernadero y emisiones, si bien todavía no estaba el protocolo de Kioto ni nada de todo eso, sino que las tecnologías renovables eran inaccesibles todavía, ¿no? Las renovables no convencionales, como solar y eólica, por lo menos, que son las que han desarrollado mayor escala. Incluso diría que la biomasa era bastante restringida a una optimización de procesos industriales, ya existía, ¿sí? En proyectos como los ingenios, y la geotermia había sido producto de otros desarrollos iniciales en los 70 de otra crisis similar que había tenido que ver con el precio del petróleo, ¿no? Entonces, en los años 90, luego de implementados los esquemas de mercado, ¿no? 10 años después, se desarrolló la generación térmica barata, los precios se volvieron asequibles, había buena oferta en los mercados en general. Sin embargo, hubo una crisis con el petróleo, ¿no es cierto?, hacia el año 2007 y los precios del crudo se dispararon arriba de $100 el barril, que era un escenario que nadie, y esto lo puedo casi asegurar, cuando se hacían escenarios de riesgo y demás, al decidir la instalación de esas centrales térmicas, nadie había planificado eso. O sea, lo que quiero decir es que eh, eh, si se hubiera hecho una planificación de mínimo costo sin restricciones ambientales, digo sin restricciones ambientales porque sabemos que hay países que tomaron ya decisiones de desarrollar energía limpia desde antes, ¿sí? No había a gran escala solares y eólicas, pero se desarrollaron algunos primeros proyectos eólicos, ¿no? Asumiendo quizás el mayor costo de haber desarrollado eso, el costo económico, pero con el beneficio de haber ido cambiando las tecnologías. Pero si uno lo hacía en función de lo que el mercado dice, que es a precio puro, competencia, digamos, si hubiera hecho una planificación sin restricciones de ese tipo, también posiblemente hubiera instalado ese tipo de planta. Entonces, eso provocó una crisis, ¿no?, de precio, porque el sector privado traslada el precio del crudo, es decir, los países, esto trae otra enseñanza, digamos, también, muy importante, que es que los esquemas de mercado funcionan en la medida en que el país tiene asegurado el acceso a las energías primarias en cantidad y precio, ¿sí? Cuando se desarrolló la generación a combustibles líquidos, ¿sí? Insisto, olvidándonos de los temas ambientales y demás, pensándolo en temas de costos, la solución era óptima, ¿sí? Pero encerraba un riesgo latente que era, bueno, ¿y qué pasaba si el crudo se disparaba a escenarios no considerados al momento de tomar esa decisión? Y eso pasó. Y el sector privado, cuando el mercado, ¿qué dice? Bueno, si hay un precio alto, alguien va a venir con otra tecnología a competir, pero eso no ocurre en 10 minutos. Es decir, cuando el precio sube por una razón estructural, como pasó con la oferta de petróleo en el mundo por el año 2007/2008, bueno, las nuevas tecnologías podrían venir, pero llevará 2, 3, 4, 5 años que se desarrollen y se deberían sostener esos precios, ¿no? Y mientras tanto los consumidores debían, si no, afrontar precios increíblemente altos, ¿sí? Entonces, ahí surgió la idea, ¿no?, de hacer licitaciones de largo plazo. O sea, fíjense que es como que en el esquema de mercado, ¿sí?, se empezó a mezclar un poquito con el esquema anterior del IPP, ¿no? Que era decir, no, tenemos que diversificar un poco esta matriz,
cuando hablamos de diversificar la matriz, estamos hablando de una decisión que si la hace el mercado, tiene que haber un sistema de precios que promueva que eso pase si es que tiene que pasar. Y si hablamos de decisiones tomadas a través de una política pública de aplicación directa, entonces estamos hablando nuevamente de un esquema de algún tipo de planeamiento centralizado donde decimos qué queremos contratar, ¿sí? En mayor o menor medida, ¿sí? Pero surgió la idea de hacer contratos con las empresas distribuidoras de largo plazo. Fíjense que las reformas, ¿no? Lo que origina, no sé, las PEG luego en Guatemala o en El Salvador, el mismo cambio de sistema a un mercado más basado en costos con licitaciones de largo plazo, o el cambio de ley en Panamá, pero también, digamos, la introducción de licitaciones de largo plazo en Chile en 2006, ¿sí? 2007, en Perú más o menos por la misma fecha. Todos esos cambios fueron ocurriendo, digamos, frente a un riesgo, ¿sí? Y fueron de alguna manera una especie de camino hacia un trade-off que ya no era tan mercado, sino que el privado competía en un proceso de licitación por acceder, pero si tenemos que contestar la pregunta que habíamos hecho al principio, es decir, bueno, si yo hago la inversión equivocada, de la tecnología equivocada me fundo, eso no pasa con esos contratos, porque nosotros estamos diciendo, no, 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 bueno, está bien, queremos desarrollar, en aquel entonces, por ejemplo, los primeros contratos en varios países fueron de hidros, pequeñas hidros, porque era lo que había a mano para diversificar la matriz. Rápidamente eso migró a contratos con eólicas y luego solares, de la mano de la reducción de los costos de esa tecnología, ¿verdad? Pero en el fondo, digamos, había una decisión que ya no es tan de mercado, ¿no? Sino que se dice, bueno, esperamos a que se habilite una instancia, ¿no? De una licitación. No es que alguien construye la planta y ya está como, y ve qué le pasa, ¿sí? Como en las primeras etapas de estos mercados. Entonces, y ahora voy a ir ya para ir cerrando esta idea inicial, ¿no? Todo esto lo vamos en el curso después lo vamos a discutir más en detalle, porque hay infinitas cosas de la regulación, ¿no? En cada uno de los países que tienen que ver al final del día con todas estas cuestiones. Pero sí me quería, en esta parte final de la charla de hoy, eh, focalizarme en un aspecto conceptual distintivo de los mercados nuestros en América Latina respecto de los mercados de Europa y Estados Unidos. Y esto lo digo porque cuando ahora justamente hablamos de las nuevas tecnologías, decimos, bueno, pero en España, por ejemplo, se promueve tal cosa para el desarrollo de baterías, o no sé, en Estados Unidos incluso tales o cuales esquemas para el desarrollo de renovables o en Australia. Bueno, no, no quiero hacer la diferencia desde el punto de vista idiosincrático, pero en el fondo sí hay algo que tiene que ver con algo bastante profundo que, digamos, en nuestra región nos hermana de alguna manera a todos los países, casi diría sin exclusión, que es que cuando se diseña el mercado, con esta lógica de decir, bueno, vengan los generadores a competir, se pensó como una competencia del lado de la oferta, pero no tanto del lado de la demanda, sino que del lado de la demanda dicen, bueno, pero un momento, a los usuarios no le vamos a transferir cualquier precio. El precio mayorista que le vamos a transferir va a ser algo representativo de cómo compra la empresa distribuidora de manera eficiente y más aún que eso, vamos a definir que la empresa distribuidora, ¿sí? Va a ser la comercializadora única, monopólica, de un grupo de usuarios mayoritario. ¿Por qué? Porque esos usuarios, ¿cuál era el concepto cuando se escribió la regulación tal como la tenemos? Que los usuarios minoristas no tenían ni el conocimiento ni la capacidad para acceder al mercado y negociar. O sea, solamente en todas las regulaciones se estableció un grupo de usuarios, que los podemos llamar, como decimos ahí, consumidores libres o consumidores elegibles, o grandes usuarios o grandes consumidores, a los cuales, digamos, se les permitió directamente contratar su suministro con un generador de manera directa porque se entendía que estaban en condiciones técnicas, ¿sí? Y el costo económico para hacerlo era menor que el beneficio que podían obtener. En cambio, el costo económico para un usuario residencial de decir, tengo que negociar un contrato, ¿no? Un poco la idea era esa, podía ser mayor que el beneficio. Entonces, la idea fue
que la distribuidora se mantenga como monopolio natural geográfico en cuanto al servicio de cable. Eso está aceptado en el mundo, ¿sí? Es decir, ustedes van, no sé, a cualquier país europeo o país americano o Australia, no van a encontrar redes de distribución superpuestas como al inicio del siglo XX, ¿sí? Ese concepto sigue plenamente vigente en el mundo, es decir, el servicio de cable es monopólico y el servicio de cable, o sea, el prestador del servicio de cable va a ser una única empresa cuya remuneración, lo que conocemos como el valor agregado de distribución, va a estar establecido por la regulación. O sea, en dicho en otras palabras, en ningún país del mundo, al menos que yo conozca, la distribuidora cobra lo que quiere, ¿sí? Por el servicio de red, ¿sí? La discusión está centralizada en la compra y venta de la energía. Es decir, en los países europeos la empresa distribuidora no, en principio no compra y vende energía. La empresa distribuidora conecta la red de alta tensión con todos los usuarios de manera monopólica y por lo tanto recibe una remuneración por operar, mantener y expandir, ¿sí? Y toda la expansión está sujeta también a un control, hay un central planning, si ustedes quieren, ¿no? Es decir, es una actividad monopólica y por lo tanto tiene que haber un plan de inversiones aprobado por algún regulador que diga ese plan es eficiente, ¿sí? Y un criterio para definir cuál es la tarifa por el servicio del cable. Pero el usuario, en realidad, hoy en día elige su suministrador libremente, pero no su suministrador físico. Es decir, si yo estoy no sé, en Madrid, ¿no? Y contrato mi suministro eléctrico, puedo contratar a 5, 6, 7, 10 empresas, ¿eh? Como contrato de telefonía celular. Es lo mismo. De hecho, uno firma una cantidad de hojas, 5 o 6, con un montón de letra chica que no sabe ni lo que dice, porque nos pasa un poco como con las empresas de celular. Ahora bien, yo contrato con la empresa A, pero la empresa A no es la que provee el servicio de cable. El servicio de cable sigue siendo la distribuidora de siempre. Solamente que yo le voy a pagar la factura a quien yo contraté y él con esa factura va a recibir el dinero de la compra mayorista y a su vez se va a dar vuelta y le va a pagar a la empresa de la zona donde yo estoy el servicio de cable, ¿sí? El valor agregado de distribución, digamos, ¿sí? Es decir, la cuadrilla que viene a arreglar, ¿sí? El desperfecto en la red eléctrica va a ser siempre la de la misma empresa o la empresa tercerizada que haya decidido esa empresa, pero no es la empresa comercializadora. ¿Sí? En América Latina no tenemos este esquema, no tenemos el esquema de la comercialización minorista liberada. ¿Por qué? Porque partimos de la base, a ver, el concepto detrás es que el usuario que se equivoca bueno, pagará más, ¿no? El concepto en Estados Unidos es el que se equivocó de suministrador pagará más. De la misma manera que nosotros tenemos naturalizado en nuestra región el hecho de que si me equivoqué de empresa de celular y da mal servicio y me cobra carísimo, bueno, tendré que afrontar los costos mientras pueda, mientras tenga que hacerlo con ese contrato y cuando pueda me cambiaré de empresa, ¿no? Un poco esa es la idea, ¿sí? Bueno, el concepto del suministro eléctrico en los países desarrollados es más o menos el mismo. Es decir, hagamos el contrato que querramos, ¿sí? Pero después, si el precio es muy alto, me cambio. Ahora, esa letra chiquita, ¿no? Que firmamos, tanto en Europa como en Estados Unidos, dice algunas cosas que no todos quizás estén en condiciones de entender. Y esto es muy importante, porque esto va a los contratos que hacemos en América Latina, que es la siguiente. Esa letra chiquita dice que si el mercado mayorista sube de precio, en algún momento me van a trasladar los costos, ¿no? A ver, digamos que si de repente los costos de desarrollar, no sé, las antenas mantener las antenas de celular suben, los costos de la tecnología, casi que nosotros aceptamos naturalmente que el precio de nuestra telefonía celular en algún momento va a tener una cláusula de ajuste. Quizás me respeten el precio por 6 meses, un año, ¿no? Pero luego de eso va a subir, ¿sí? Bueno, con la electricidad pasa lo mismo. Y cuando pasó ahora en Europa lo que pasó con el gas ruso, que es parecido a lo que pasó en América Latina con el petróleo en el año 2007, la diferencia, en América Latina no estábamos protegidos, ¿no? El traslado era del precio del mercado de corto plazo al usuario final y por eso dijimos no, vamos a hacer licitaciones de largo plazo para tener una matriz diversificada y precios estables. Y en Europa, ¿qué pasó ahora? Lo mismo. Es decir, cuando el precio del gas subió, que era el que fijaba el precio en el mercado,
un mes, 6 meses o 12 meses después, la tarifa con cualquier comercializador que hubiera elegido la gente le subió. Porque el comercializador juega más en el corto plazo, pero no tanto en la cobertura de a 15 años. No, no es que los comercializadores en Europa tenían contratos de 15 años a precios estables y le venden, porque además el comercializador entiende que si hace un contrato a 15 años, también tiene riesgo de que en el año 10 venga otro comercializador que compite con él, que contrata generación nueva, más barata en ese momento, y entonces se queda sin mercado. Ven que siempre hay un desafío al final del día con mercado o con planeamiento centralizado no en la elección de la tecnología hoy, sino quién asume los riesgos de la decisión de esa tecnología hoy durante todo el periodo que necesitamos para recuperar el capital. Esto es lo verdaderamente importante, ¿sí? Con la dificultad que hoy en día, ahora nos aparecen 10 tecnologías a la vez. Entonces decimos, todas son buenas. Lo que no, puede ser que hoy todas sean buenas. Lo que no sabemos es si todas, si las elegimos y las tenemos que pagar durante 5 o 10 años, ¿sí? Durante esos 5 o 10 años van a seguir siendo tan buenas o va a aparecer otra que a su vez sea mejor que esa, ¿no? ¿Y quién toma el riesgo de eso? Entonces, el escenario plantea una dificultad, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ese ámbito pasivo que está dibujado allí, ¿sí? Si tenemos una empresa integrada en funcionamiento, o sea, nunca se adoptó un esquema de mercado, bueno, al final el ámbito pasivo, o sea, donde no hay libertades de decisión del mercado, es todo el sector, o sea, el sector se decide por planeamiento, ¿no? Si vuelvo a la figura anterior, ¿no? En esta, el planeamiento, ¿a qué aplica? A las redes de distribución, con los planes de inversión y a la red de transmisión, ¿sí? Y ahí está, me gustaría puntualizar, porque yo vi una frase por allí al principio que el paradigma tiene que cambiar, tenemos que hacer primero la transmisión. Pero, a ver, en la mayoría de los países, diría que la única excepción a eso fue el esquema que rigió en la región, ¿eh? En Argentina, digamos, durante los primeros 10 años del mercado, donde la transmisión la decidían los privados, después en la región hemos aceptado como un mandato, digamos, que la transmisión es una actividad regulada y por lo tanto está sujeta a una regulación de tipo monopólico, otra vez lo mismo, ¿no? Y por lo tanto tiene que haber un plan de expansión. Pero el problema es, primero, ¿cuáles son las hipótesis del plan de expansión? ¿No? Alguien dijo, no, pero hay que hacer primero esto. Eh, alguien, alguna vez haciendo un jueguito de palabras, escribí algunas publicaciones que deben estar por ahí en la web todavía, que trataban de responder esta pregunta respecto de la transmisión en particular. Digamos, tenemos que buscar mecanismos para cómo desarrollar la transmisión, o la transmisión tiene que ser una infraestructura necesaria para el desarrollo del sector, ¿no? Es decir, ¿qué es primero, si el carro o el caballo, o el huevo y la gallina? ¿Por qué hacía la pregunta? Porque volvamos a la historia de la que estuvimos hablando recién. ¿Cómo se desarrollaron los sistemas interconectados históricamente? Y es lo que tenemos en el ADN, digamos, de nuestra forma de hacer las cosas más allá de las generaciones. El sistema de transmisión era una cuestión secundaria importante para conectar los grandes proyectos de generación. Y de hecho, el tiempo de desarrollo de los grandes proyectos de generación era más que el de la transmisión. La transmisión era un problema que se resolvía dentro del proyecto grande de desarrollar la infraestructura de generación. Con las renovables, ¿ven? Acá es donde aparecen los cambios de paradigma. Antes de decir si la transmisión es antes o después para el mercado, el problema es que acá las nuevas tecnologías nos pusieron el carro delante del caballo, en el sentido de que ahora desarrollar un parque solar, ¿sí? Desde el inicio, hasta con todo el financial procurement, todas las etapas del proceso, es infinitamente más rápido que desarrollar cualquier proyecto de transmisión de cierta envergadura o cierta importancia. Entonces, incluso cumpliendo los planes de transmisión, que a su vez se enfrentan desafíos importantes como no solamente los derechos históricos de paso y todas esas cosas, sino los temas ambientales, ¿no? Los recursos, por ejemplo, en Chile, y acá es donde creo que también hay que hacer una invitación
a cómo se toman las decisiones en transmisión y quién debe tomar los riesgos, ¿no? Que incluso pueden ser situaciones mixtas privado-estatal. Hago un comentario, por ejemplo, que recuerdo muy bien en Chile, por ejemplo, ¿no? En Chile se deciden las obras básicamente por planes de expansión que se van adecuando todos los años, ¿no? Con las nuevas tecnologías, con la opinión del operador del sistema. Bueno, bastante dinámico, pero hay un mecanismo de decisión centralizada. Bueno, el problema es que el contrato de transmisión lo firma el regulador, básicamente, ¿sí? O sea, el contrato para construir la obra, ¿sí? Está a cargo de una institución, ¿sí? Que es la Comisión Nacional de Energía. Entonces, el desarrollador privado de la línea de transmisión empieza a construir la transmisión y de repente tiene, no sé, una medida judicial, una cautelar en su contra, ¿sí? Porque hay no sé, una organización, una ONG, ¿no es cierto?, que representa a cierta población afectada, ¿no? Y entonces interpone un recurso en la justicia, ¿sí? Lo paga. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hace el Estado? Cuando viene el privado y dice, tengo tal problema, el Estado, uno de los problemas que están en el fondo de la relación privado, inversión privada o inversión estatal, el Estado qué dice, digamos, no, le ha dicho así, dice, bueno, ok, entonces entendemos la situación, le damos, no sé, 3 meses más de plazo contractual para desarrollar la obra. Y así se fueron sumando a través de judicializaciones sucesivas, ¿no? Meses y meses y meses al desarrollo de las obras de transmisión. Esto no tiene nada que ver si tenían razón o no tenían razón. El problema, los que hacen los reclamos, aquí el problema era que había sigue habiendo una disociación entre el privado, porque ¿quién es el afectado por el retraso en la obra de transmisión? En realidad no es el Estado de su bolsillo el que paga los retrasos, ¿no? De los lucros cesantes de los generadores que pierden dinero, sino son los generadores. El que desarrolló, por ejemplo, un proyecto renovable pensando en que la línea va a estar y después la línea está 3 años después, ¿sí? Ese es el que pierde la plata, ¿no? Y entonces empieza a haber una ola de reclamos cruzados, ¿sí? Pero en el fondo hay una disociación entre el interés del Estado, ¿no? Quién es el perjudicado. Lo que decían, por ejemplo, en algún momento participé de algunas discusiones en Chile, era, bueno, dejen que el sector privado, a través de las asociaciones de generadores o lo que sea, participe, por ejemplo, como contraparte, ¿no? En la construcción, porque hasta qué punto los retrasos eran razonables o hasta qué punto era más cómodo, más fácil para el Estado decirle, bueno, tienen más plazo y también más fácil para el constructor de la línea, ¿no? Que, digamos, no sé, tener una ofensiva judicial más fuerte para poder cerrar o negociar con los interesados, ¿no? Algún tipo de solución extrajudicial lo antes posible para minimizar el lucro cesante. Bueno, esto está en el centro de la discusión de los asuntos, diría, en el fondo, si uno mira las discusiones hacia adelante, porque uno puede proclamar la necesidad de que haya transmisionantes, pero que haya transmisionantes significa que se resuelvan una cantidad de problemas de manera eficiente, que son problemas crecientes en el mundo, ¿sí? De manera, digamos, rápida, ¿no? Y en forma, eso por un lado. Y por otro lado, también, ¿quién paga el uso de la infraestructura que al inicio va a estar ociosa? ¿No? Es decir, si yo me anticipo con la transmisión, es como haber construido una infraestructura que va a tener un poco uso o bajo uso durante una cierta cantidad de años, ¿no? Y eso tiene un costo, porque al préstamo, digamos, que tomamos para construir las líneas, hay que empezarlo a pagar en el mismo momento en que lo gastamos para construir la línea. Bueno, hago todos estos comentarios para que veamos que estamos llenos de desafíos, ¿no? Yo quería aquí avanzar en nuestro esquema, ¿no? Para terminar, fíjense en este dibujito. Las nuevas tecnologías no nos preguntan si entran en un lugar del sector que decretamos regulado o desregulado. Por ejemplo, alguien dice, no, podemos poner, no sé, baterías, por ejemplo, para evitar cuellos de transmisión en horas de punta, ¿no? Y con eso nos ahorramos o podemos optimizar el uso de transmisión, ¿no? Perdón, evitar nuevas inversiones de transmisión que son costosas y requieren mucho tiempo y podemos usar los corredores
a una potencia mayor. Otros también dicen, podemos usar baterías para, por ejemplo, en caso de una falla de una línea de transmisión y aplicación del criterio N-1, ¿sí? Que obliga a dejar vacante una determinada capacidad de la línea para que en caso de que hubiera una falla el sistema pueda seguir operando con confiabilidad, podemos instalar sistemas de baterías en los extremos de esos corredores largos que permitan suplir durante varios minutos la energía que no suple la línea que tuvo la falla, mientras se hace un redespacho de la generación y se soluciona de alguna manera la parte operativa del problema, ¿no? Porque muchas veces subutilizamos la línea de transmisión por temas de seguridad, ¿sí? Bueno, entonces toda esta discusión, ¿sí? La generación, digamos, distribuida es lo mismo. La generación distribuida se instala, ¿no? En lugares donde nosotros decretamos que los consumidores son regulados, ¿no? Es decir, nosotros habíamos dicho que para proteger a ese usuario que no podía negociar libremente su contrato, ¿sí? Tenemos que protegerlo. Y por eso y es más, como el mercado además le implicaba un riesgo, a la distribuidora le vamos a decir que haga contratos de largo plazo, porque con eso lo protegimos. Y teníamos razón, en ese momento esa era la solución, porque la realidad es que el sector privado le hubiera trasladado costos volátiles imposibles para poder limitar los riesgos, ¿sí? Pero ahora alguien dice, no, yo la tarifa que recibo es muy cara, yo ahora tengo tecnologías, ¿no?, para desarrollar más baratas y prefiero no usar la red o usarla en ciertas circunstancias. ¿Y cuál es la señal de precio, a ver, que ve el usuario final? ¿No? Yo lo que quería cerrar un poco esta charla es lo siguiente. ¿Qué es lo que habíamos dicho que pasó históricamente? Las tecnologías dominaron los cambios, en definitiva, ¿no? Es decir, y las regulaciones fueron, de alguna manera, reactivas en mayor o menor grado, ¿sí? Reactivas para solucionar un problema, ¿sí? Y generalmente las regulaciones son reactivas, es decir, aparece el problema, ¿no? Es decir, difícilmente hay pocos casos de soluciones regulatorias proactivas, ¿no? Que es decir, bueno, pensemos algo de cómo vamos a contener todo esto, ¿sí? Entonces, el título de esta charla era, ¿no?, los desafíos del diseño conceptual. Fíjense, el mantener, por ejemplo, yo no estoy diciendo que la distribuidora tiene que dejar de ser el suministrador monopólico, porque quizás en la evaluación de los riesgos de ir a un esquema como el europeo, fíjense lo que pasó en Europa, ¿no? Es decir, a los consumidores les llegaron 300% en algunos casos de aumento de la factura y no había manera de protegerlos, ¿no? Entonces hay una especie de contraola ahora, ¿no?, contra el mercado, porque ese mercado nos transmite el riesgo, es cierto. Entonces, ¿cómo llevamos todo esto a un adecuado trade-off? Porque cuando decidimos protegerlo, ya definimos cuál es el precio que va a tener el usuario. Por 10 o 15 años porque hacemos esos contratos largos. Pero ahora viene el usuario y dice que antes era pasivo y no sabía nada de lo que pasaba detrás del enchufe, digamos, o más allá del medidor. Pero ahora sí, ahora viene gente que le ofrece soluciones de poner baterías y paneles solares en su casa, ¿sí? Y con eso se ahorra tanto de la factura de luz. Entonces, ¿cuál es el concepto que en el fondo quizás está puesto en crisis de esos de diseño? Que ese usuario que necesitaba protección, quizás haya todavía un grupo de usuarios que necesitan protección, pero quizás hay otro grupo de usuarios, y me refiero, por ejemplo, normalmente los de mayor poder adquisitivo, ¿no?, que con el agravante de que nuestros esquemas de tarifas, generalmente Ramsay, no sé, todos esos criterios que hay para definir las tarifas a los usuarios finales, normalmente aplican algún tipo de subsidio cruzado donde le ponemos al usuario de mayor poder adquisitivo, el que paga todos los meses la factura en forma y demás, le cargamos más costos fijos de la red que, por ejemplo, a los usuarios de menor poder adquisitivo, donde tenemos mayor problema de cobrabilidad. Pero resulta ser que ahora ese usuario de mayor poder adquisitivo tiene una solución de mercado. Es decir, a lo que voy es, al mercado o se lo regula razonablemente para fijar cuáles son las reglas, pero si el mercado técnicamente puede funcionar como un mercado, se va a saltear las reglas, ¿sí?, y va a arbitrar contra las reglas, como pasa con Uber, ¿no? Es decir, el sistema de taxis y las licencias de taxis, ¿no? Y además, ¿cuánto? No sé en las demás ciudades, pero la discusión aquí en Buenos Aires, por ejemplo, ha sido enorme hace un tiempo, ¿no? Porque las licencias de taxis
para prestar el servicio de taxi eran caras, porque estaban reguladas. Las daba el municipio y eran por una cierta cantidad, ¿no? Entonces, y eso daba derecho, ¿qué es lo que hacía la regulación? Regulaba un monopolio, solo que el monopolio lo distribuían de distintos prestadores, pero el monopolio estaba fijado a la corporación de taxis, digamos. No había más taxis que un número limitado de licencias que se emitían por año, ¿sí? Entonces esas licencias tenían un valor que tenía que ver con el flujo del negocio que podían tener. Uber no le preguntó si necesitaba concesión o no. Lo que le dijo a cualquier privado que tuviera un automóvil, un carro, digamos, usted puede prestar el servicio y se va a conectar directamente con la demanda, ¿no? Bueno, ese concepto de que el usuario final no le podemos cobrar tarifas horarias porque habría que poner un medidor carísimo, 15 minutal en los años 90, que era, digamos, imposible de asumir el costo, hoy las tecnologías digitales han derribado absolutamente todo eso. Entonces la pregunta ¿es necesario proteger a sus usuarios? Quizás la respuesta es que sí, pero entonces hay un gran desafío, porque ¿cómo hacemos para seguir contratando y que los usuarios no se vayan y busquen soluciones de mercado más baratas y entonces tengamos que cargar los costos fijos de nuestras decisiones centralizadas, como esos contratos con las empresas distribuidoras, entre más usuarios? Entonces, nuestro esquema, el de nuestros países, ¿no? A ver, el esquema europeo norteamericano dice, bueno, no importa, porque si el usuario se autogenera, le dejará de comprar a un comercializador, que quiebre el comercializador. Desde ese punto de vista es más fácil con la comercialización liberada. Ahora, desde el punto de vista del riesgo de que la energía primaria, de repente, de la cual se abastecen todos los comercializadores, no uno, sino todos los comercializadores en Europa, al final del día tenían que comprar en un mercado mayorista que dependía fuertemente del gas natural. Cuando cambia el precio del gas natural, todo ese esquema se desbarrancó, porque no era que un comercializador era caro y al lado había otro barato para cambiarse, como si fuera una empresa de celular ineficiente. Todos los comercializadores ofrecieron caro, ¿no? Entonces, hay un trade-off no resuelto y que depende de cada país, ¿no? Un poco para cerrar la charla de hoy, ¿no? Eh, si vamos a mantener un esquema regulado, ¿no?, de protección, hay que ver muy bien cómo diseñamos las tarifas. Los diseños técnicos de las tarifas que tenemos, no en todos los países, pero diría que en un 80%, las tarifas, con este criterio de cargar los costos fijos al que paga más y todo ese tipo de cosas, y hacer un pass-through energizado de muchas cosas, porque al energizar el costo mayorista inducíamos a la empresa distribuidora, por ejemplo, a reducir pérdidas no técnicas, ¿no?, y técnicas. A ver, el esquema de tarifas estaba pensado para el regulado, es decir, la forma de la tarifa al usuario final no estaba pensado en como señal de precio al usuario, porque el usuario era pasivo, no podía hacer otra cosa que comprar lo que decíamos que al precio que le decimos como regulador que tenía que comprar. El diseño tarifario está orientado a que el que realiza la actividad monopólica, que es la empresa distribuidora, lo haga de manera eficiente. Ese era el foco del diseño de la tarifa, ¿sí? Pero ahora la tarifa, al usuario final dejar de ser pasivo en la práctica, porque puede poner soluciones de suministro de energía autónomas, y empiezo a poner ahí no solamente microgeneración, generación domiciliaria, hablo de generación comunitaria, no sé, condominios, barrios que se ponen de acuerdo, o sea, empieza a aparecer todo un sinnúmero de cantidad de opciones tecnológicas que no estaban. Y hay formas de medir, no solamente de medir, sino de controlar, ¿no es cierto?, de telecomandar todo eso, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros liberalizamos el mercado a la parte mayorista, era porque entendíamos que solo los grandes generadores y los grandes consumidores estaban en condiciones de negociar algo, ¿no es cierto?, que fuera mejor que lo regulado. Ahora, lo que vemos hoy en día es que el fondo de la tecnología, acá lo importante no son ni las baterías, ni la electromovilidad, ni el smart metering, nada de todo eso, sino que en su conjunto, todo eso lo que está haciendo es que el usuario final, que es el destinatario de todo esto, ¿sí?, sea un participante activo. Es decir, como se dice usualmente hoy en día, ¿no?, el usuario está tecnológicamente empoderado. Es decir, y particularmente aquel que tiene mayor acceso a la tecnología y
y tiene mayor poder adquisitivo para poder financiar alguna cosa, ¿sí? Alguna inversión de escala hogareña, digamos, o residencial. Entonces, creo que tenemos un enorme desafío, porque volviendo al diseño conceptual, el diseño conceptual era originalmente la empresa distribuidora realiza la compra, el precio del pass-through era regulado para proteger a los usuarios, y la verdadera pregunta que quizás tenemos que hacernos es que quizás muchos de esos usuarios no necesiten ser protegidos. Ahora, que no necesiten ser protegidos quizás no quiere decir que hay que cambiar al modelo europeo, pero cuanto menos hay que pensar en una modernización profunda de los esquemas tarifarios y la forma de transferir los precios a los usuarios finales, ¿no? Es decir, no sé, hasta incluso para decir cuándo el usuario final puede cargar su automóvil a menor precio o mayor precio y ese tipo de cosas, ¿no? Detrás de todo esto viene la operación integrada de todos estos recursos, como está viendo en algunos países, ¿no? El concepto de BPP o Virtual Power Plant, que es decir, bueno, yo coordino muchísimos recursos pequeños de almacenamiento, que incluso pueden ser las baterías de los automóviles, o incluso de generación de respaldo que cada uno tenga en sus hogares, y todo eso lo puedo sumar porque lo puedo operar telecomandado, ¿no? Y lo puedo ofrecer al operador del sistema como una power plant, digamos, que ofrece servicios complementarios, o sea, reducción de demanda en determinados tiempos y demás, cosas que antes no se podía hacer. Entonces, ¿y quién se aprovecha de esa? Porque ¿quién pondría eso? Si tenemos un esquema centralizado, regulado, de tarifa regulada, no podemos esperar que un privado venga y diga, vamos a coordinar todo esto en negocio. Lo hará la empresa distribuidora, pero la empresa distribuidora para hacer eso también va a estar sujeta a regulación. ¿Se dan cuenta? Es como una cadena, porque va a parecer como un nuevo negocio, pero que en el fondo debería estar regulado porque es una participación en el mercado mayorista. Bueno, hay múltiples desafíos y podríamos hablar muchas horas de esto, ¿no? La idea de hoy era simplemente hacer una pequeña introducción. Ahí preguntan si podrían facilitar la presentación. Bueno, eso lo coordinan con Secasier después. Y bueno, de mi parte, bueno, creo que estos son los desafíos que vamos a tener que enfrentar, ¿no es cierto? ¿Cómo incorporamos? Ven que esto va más allá de la retórica, ¿no? No es decir, cómo incorporamos nuevas tecnologías, sino más bien lo que dice el primer párrafo de este último slide, que es cómo incorporamos de manera eficiente las nuevas conductas de los usuarios. ¿Y eso por qué ocurre? No es porque los usuarios ahora se les ocurrió eso, sino que los usuarios tienen a la mano tecnología para resolver su problema, ¿sí? De otra manera, ¿no? De la misma manera que a través del celular podían conseguir un automóvil y saber dónde está, en vez de tener que llamar por un teléfono fijo, ¿no? Un servicio de taxi o algo parecido. Entonces, en el fondo, lo importante para establecer una clara regulación es tener claro cuál es el rol de cada uno, de las empresas y demás, y qué es lo que va a hacer el usuario, quiera o no quiera. Es decir, por ejemplo, el usuario se puede instalar paneles en su casa y baterías. Si yo tengo un mercado mayorista o si yo tengo una empresa verticalmente integrada, es lo mismo. Quizás es más, el usuario ni sepa de qué se trata todo eso. Él sabe que paga una factura, su interfaz con todo eso es una factura y dice, yo esta factura puedo ahorrar si hago esto, esto y esto, o si él no se le ocurre, viene una empresa y le dice cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, acá veo algunas preguntas y demás. De mi parte, no más, la idea de esto era dar una especie de charla conceptual. Ahí tienen incluso mi teléfono y demás, y a mí no me molesta que me contacten. De hecho, muchas veces me han contactado después para discutir algunos temas, porque insisto, yo también aprendo con el retorno de todos los que ustedes que trabajan y ven el día a día de todas estas cuestiones. La idea de esta presentación simplemente ha sido, bueno, integrar un poco los temas, ¿no? Y no perder el eje, ¿no? Porque quizás no tenemos que correr detrás de una regulación de baterías y demás, sino que tenemos que pensar, este, ahí veo varias preguntas, ahora vamos a ver cómo organizamos un poquito las respuestas. Bueno, de mi parte aquí terminamos un poco la charla y si quieren comentamos sobre alguna de las cosas que están escribiendo por ahí que estoy viendo. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente presentación. Y como tú bien dices, si te parece, pasamos a las preguntas que tenemos acá. Por parte de la audiencia nos consulta Julio Enrique Hernández.
Saludos desde El Salvador. Desde una perspectiva regulatoria, ¿qué criterios técnicos, económicos u operativos deberían utilizarse para evaluar y diferenciar dos redes de distribución que ofrecen condiciones de acceso similares al usuario final? Y de ser posible, nos dice, podrían recomendarnos bibliografía, estudios o experiencias comparadas que aborden este tipo de evaluaciones. Ujú. Bueno, muy bien. A ver, eh, cuando entiendo que cuando habla qué criterios económicos operativos deben usarse para evaluar y diferenciar dos redes que ofrecen condiciones de acceso similares, de todas maneras estamos hablando seguramente de áreas geográficas distintas, ¿no? Es decir, de hecho, hay muy pocos países donde ha habido algún solapamiento. De hecho, recuerdo en Guatemala algún caso, ¿no? Justamente, pero porque falta de claridad de la regulación en esa especie de delineamiento geográfico del suministro, ¿no? Pero estamos hablando de seguramente dos áreas distintas que en todo caso ofrecen un servicio similar, ¿no? Entonces, primero para encuadrar conceptualmente la respuesta. La respuesta a eso sigue siendo, esto no es relacionado a nuevas tecnologías, esto es relacionado a cómo se regula un monopolio, ¿verdad? Es decir, cómo hacemos, ¿no? Para evaluar la performance y en todo caso ver cuáles son las obligaciones, ¿no? Y demás que tiene que tener en materia de calidad de servicio un distribuidor, ¿no? Y cómo se hace. Aquí siempre hay muchos conceptos, ¿no? Y depende de qué lado del mostrador, digamos, de la negociación esté. Yo voy a contestar del lado de la política pública del regulador, que no es necesariamente siempre es lo que le conviene a una empresa, ¿verdad? Porque es una empresa y está bien que así sea, ¿no? Porque la idea, digamos, de empresas compitiendo en un mercado es que cada uno buscando su lucro, digamos, ¿no? Contribuya a la eficiencia global, fundiéndose cuando toma una decisión equivocada. Ahora, un distribuidor, como es la pregunta, no podemos hacer eso, porque ya decimos que esa es la empresa que tiene que proveer ese servicio. Entonces, desde el lado del regulador, yo siempre, cuando hablamos de estos criterios técnicos y demás, prefiero evitar, ¿sí? Las metodologías que tienen que ver con la información estrictamente suministrada por el regulado, porque siempre hay una situación de asimetría de información. Es decir, la empresa distribuidora va a conocer mejor que nadie sus números, ¿sí? Yo recuerdo, hago un paralelismo, digamos, con una situación que se vivió aquí en Argentina cuando se pretendió regular la generación, establecerse una especie de tarifa regulada, ¿no? A la generación. Y entonces el dueño de una empresa generadora dice, bueno, el único que sabe cuántas bombas hay que cambiar en mi planta de generación es mi jefe de mantenimiento, ¿no? Es decir, nadie en el regulador ni en el Ministerio de Economía va a saber exactamente cuántas bombas tengo que cambiar y entonces la fijación de los costos de referencia de operación y mantenimiento va a ser compleja y seguramente yo tengo las de ganar, digamos, ¿no? Es decir, porque tengo asimetría de información. Eso no lo convierte en delincuente, digamos, ¿no? Lo que quiero decir es, él va a querer buscar siempre ganar más dinero y está bien que así sea, para eso se introduce la participación privada. Entonces, para responder a la pregunta, los métodos que hay son variopintos, incluso siguen siendo hoy, se sigue discutiendo en el mundo, pero yo diría que los métodos, digamos, que llevan, primero, algún tipo de contabilidad regulatoria, ¿no? Es decir, por un lado, y por otro lado, algún tipo de, el benchmark, muchas veces las empresas dicen, no, yo no quiero benchmark porque ese es otro, bueno, hay que ver cuidadosamente cómo se elige por sectores sociales, o sea, hay muchas formas de hacer benchmark de manera más sofisticada, digamos, y que no sea imprecisa, ¿no? Es decir, atendiendo a la realidad económica. Pero acá el tema central es que si yo fuera el regulador, siempre buscaría métodos que no dependan de la simetría de información. Es decir, el problema aquí es, ahora, si yo soy el regulado, yo promovería, ¿no? Métodos de revisión tarifaria que tengan que ver con la información que yo produzco, ¿verdad? Es decir, por eso digo que esto es una discusión que en poco no se termina. Lo que sí puedo decir es que en ambientes institucionales más débiles, el regulado tiene mayor preponderancia en la selección de las metodologías, ¿sí? Y en los ambientes regulados más fuertes institucionalmente, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, si ustedes van a los métodos en Inglaterra y demás, fíjense que son métodos que llevan contabilidad de información y una cantidad de cosas, pero no basan la remuneración en la actividad real, sino en una calidad objetivo, ¿no? En una cantidad de cosas que tienen que ver con principios más teóricos y buscar
cuál es la solución del costo para desarrollar el servicio. No sé si soy claro en lo que quiero decir, pero digamos, por eso digo, bibliografía, luego podemos tomar contacto, Julio, si te interesa, porque sí hay de todo tipo, de esto sí que se ha escrito mucho, ¿no? Pero lo que yo estoy dando es un concepto más práctico, quizás, ¿no? Es decir, porque es una discusión como, no resuelta porque hay intereses en juego. Es decir, el regulador responde, digamos, al interés de todos los consumidores regulados, ¿no? Y la empresa responde a su propio interés de desarrollar el negocio. Y es sano que así sea, ¿no? Es decir, pero la regulación, en tanto y en cuanto debe propender a un servicio monopólico privado, las regulaciones, a ver, cuando se dividió en muchos casos al inicio, y esto lo recuerdo porque fue exactamente así, aquí en Argentina o en Perú, República Dominicana, yo recuerdo que cuando se hizo la división inicial en empresas distribuidoras porque eran del Estado, ¿sí? Justamente se buscó hacer distribuidoras parecidas, de alguna manera, ¿sí? En cantidad de usuarios y demás, para que se pudiera aplicar un benchmark comparado, justamente del tipo de que está preguntando acá el colega, ¿no? Es decir, para decir, bueno, tengamos dos distribuidoras, no una sola, porque así un poco la simetría de información nos juega un poco a favor, porque va a haber dos fuentes de información distintas para la misma o para situaciones comparables. Pero al final del día no deja de ser una situación de comparación. Y bueno, y después viene otra gran discusión que creo que la preguntaban por allí, que es la discusión de la rentabilidad y las tasas, ¿no? Que tiene que ver con los riesgos que se asumen. Pero bueno, podemos luego, si quiere, Julio, tienen mi contacto ahí, tienen en la presentación estaba mi número de celular, me puede contactar directamente y le paso la regulación, o Gracias, perdón, las referencias. Carlos. Gracias, Carlos. También nos pregunta Carolina Burbano, ¿cómo se comparan las tasas de retorno para el inversionista en Centroamérica? ¿Qué retos has visto frente al aumento de las tasas de interés versus las tasas de retorno? Si has visto algún esquema regulatorio que reconozca primas de riesgo que ajusten tarifas, por ejemplo, los costos adicionales del proyecto asociados a imposibilidad de gestionar permisos, licencias, derechos de paso, adquisición de terrenos. Bueno, a ver, es súper interesante y súper amplia, también da para hacer un seminario entero la pregunta, ¿no? Pero, a ver, primero, yo daría una impresión general comparando con otro ejemplo que no tiene nada que ver, pero que en el fondo la naturaleza del problema es la misma. Aquí en Argentina las provincias son bastante autónomas en definir legislaciones en materia de energía eléctrica, ¿no? Entonces, con que haya una ley nacional de energía no es suficiente. Después las provincias pueden adherir. Entonces, en una provincia una vez me dijeron, ¿qué podemos hacer para mejorar la ley nacional? Y yo le dije, poco y nada, pero sí pueden hacer mucho para empeorarla, ¿no? Entonces, con las tasas nos pasa algo parecido, ¿no? Es decir, Estados Unidos está atravesando un periodo histórico y hay toda una discusión en Estados Unidos hoy en día con el nivel de las tasas. Y nosotros somos, en definitiva, países del área de influencia del dólar, ¿no es cierto? Y del área de influencia, y nos vemos directamente influenciados por el nivel de tasas que tenga la política de tasas del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, esa condición de base no la podemos cambiar, pero sí podemos hacer cosas, ¿no? Que empeoren esa situación, que es decir, le agreguemos riesgo al riesgo de base que ya tiene la tasa, ¿no es cierto?, por el uso alternativo del dinero en los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Estados Unidos atraviesa un periodo de tasas altas, lo primero que vemos es que el número de operaciones de M&A, ¿no? De mergers and acquisitions en la región o de inversiones baja, ¿sí? Y hay países que tienen más, son más abiertos al sector privado, hay países más intervencionistas, pero les baja a todos. Es decir, miramos, y no solo en América Latina, en todo el mundo en desarrollo, si uno mira el patrón de cantidad de operaciones de M&A y demás que hay, independientemente de la situación política de los países y demás, y vemos lo que pasa en África, en ciertos lugares de Europa del Este y en América Latina, cuando las tasas están altas, todos bajan, ¿no? Es decir, tenemos primero ese patrón. Pero después viene la segunda parte de la pregunta, que como diría es muy amplia de responder, porque dice, bueno, yo tengo riesgos, me tendrían que reconocer este riesgo o no. Esa discusión de qué riesgo, al final del día se responde con uno de esos primeros slides que presenté, con uno de esos cuadraditos azules, que es decir, si yo
la inversión la hice a mi riesgo, o sea, yo decidí poner tal cosa en tal lugar, en tal momento, ¿sí? Está claro que los riesgos los tengo que tomar todo yo, nadie me tiene que garantizar nada, ¿sí? Ahora, cuando es el Estado el que dice, bueno, no, vamos a hacer que las distribuidoras contraten una planta de ciclo combinado, ¿sí? Bueno, es el Estado el que dijo queremos una planta de ciclo combinado, no fue el sector de gas y una terminal de gas, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Pues podría ser también aplicable a renovables. Entonces, cuando es el Estado el que decide, ahí aparece una segunda fase del problema, que es que entonces la pregunta es, ¿esos riesgos eran cuantificables o no al momento de hacer el contrato? Es decir, cuando se hace la licitación para la planta y demás, ¿cuáles eran los riesgos que yo podía asumir o no? Porque yo he participado de muchas discusiones de esto, incluso en procesos de arbitraje internacional, porque ha habido discusiones después sobre los precios de los contratos, ¿no? Y reajustes extraordinarios. Y en realidad, para esos reajustes debería aplicar la teoría de la imprevisión, ¿no es cierto? Que los abogados saben mucho más que yo, pero después de muchos años uno se vuelve un 10% abogado, un 10% economista y así, ¿no? Pero la teoría de la imprevisión, ¿por qué aplicaría en ese caso? Porque para discutir si algo tiene que ser incorporado en la tasa o en un precio de un contrato, ¿sí? En el fondo lo que tengo que discutir es, primero, si yo soy el privado es responsable de haber asumido ese riesgo, pero no solo eso, sino bajo su conocimiento en las condiciones razonables en el momento en el cual asumió el riesgo. Porque, si por ejemplo, hubo unas discusiones en unos contratos, ¿no? Sobre, por ejemplo, el tema de inflación en Estados Unidos, ¿no? Y la alteración de los mercados financieros después de la crisis post-COVID, digamos, ¿no? Y agravado luego con los temas de precio de gas elevados por el tema de Ucrania. Entonces, alguien dijo, no, yo no podía haber previsto esto, pero en el fondo, en los pliegos, en las bases de licitación, decía que todos los riesgos tomados respecto de la inflación de Estados Unidos, ¿no? Lo tenía que asumir el oferente, por ejemplo, ¿no? Entonces, la discusión sobre qué componentes van en el beta de una tasa, ¿no? Por decir algo, ¿no? En esa discusión tiene que ver al final del día en quién asume esa responsabilidad y si esa responsabilidad era cuantificada o no. Entonces, si yo hago, por ejemplo, una concesión de una empresa de distribución, un proceso de licitación para dar una concesión, yo la doy con un esquema de tarifas determinado y demás, y él paga un valor llave. Entonces, ahí están dadas las condiciones. Los problemas surgen con las revisiones posteriores, porque alguien dice, bueno, no, pero ahora usted me está corriendo el arco, ¿no? Como diciendo, ahora está diciendo que este riesgo que apareció y yo no podía haberlo previsto. Entonces, la discusión, la respuesta de esto es muy amplia, pero que en el fondo se parece a las discusiones incluso también de los contratos, ¿no? Que tiene que ver con quién tomó el riesgo, ¿sí? Si razonablemente podía haber previsto ese riesgo, ¿sí? Y además de todo eso, ¿sí? Si el Estado tiene algún tipo de responsabilidad en la selección, ¿no es cierto?, de la inversión que se desarrolló o lo que fuere, que hizo o obligó al privado a asumir ese riesgo. Entonces, no es una discusión que tiene una única respuesta, lamentablemente, ¿no? Es decir, pero cuidado que, digamos, es una discusión en el mundo esto, porque incluso en lugares donde había un negocio privado sujeto a ciertas reglas, y el Estado luego cambia las reglas afectando el negocio privado, ¿no? En muchos casos, el negocio privado que era desarrollado en una libertad de mercado se transformó en un negocio regulado porque el Estado finalmente decidió transformar esa línea eléctrica, por ejemplo, esto en un caso de transmisión, ¿no? En un negocio regulado porque aceptó que en definitiva alteró las condiciones en las cuales se había desarrollado ese negocio. La interconexión de 2.000 megavatios, por ejemplo, entre Argentina y Brasil, le pasó eso. Los dos países habían aceptado reglas de mercado y un inversor privado construyó dos líneas de 500 kilovolt, ¿no? De 500 kilómetros cada una para conectar ambos mercados. Luego los dos países cambiaron las reglas, ¿no? Y el privado dice, bueno, pero yo te había construido la línea para comprar en unas condiciones y vender en otras. Por procesos distintos y en situaciones totalmente distintas, la parte de Brasil se transformó en un negocio regulado y la parte de Argentina en otro negocio regulado. Es decir, esto siempre es un problema de interacción. Al final, siempre las preguntas son las mismas de las que estuvimos hablando en esta presentación. ¿Mm?
pero bueno, no tiene lamentablemente una respuesta. Ojalá tuviera una respuesta única. Entonces, no habría abogados, no habría consultores, ni nada de eso si las respuestas fueran tan sencillas. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos, por la atención a a las consultas. Agradecemos a todos la participación, a Carlos profundamente por toda esa exposición que nos has dado, digamos, como una introducción al curso que viene próximamente desde Secasier. Y gracias por haber compartido tu conocimiento y experiencia, así como a ustedes que nos han acompañado el día de hoy en este webinar organizado por Secasier. Tal como lo No, indicamos al inicio, las personas que participaron en esta actividad cuentan con un código de descuento exclusivo para el curso que se estará impartiendo por nuestro expositor, don Carlos Esquer. Y el código y las condiciones están siendo compartidos ahora en pantalla. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes, a acompañarnos en el curso que se estará impartiendo y mantenerse atentos a nuestras próximas actividades en Secasier. bueno, Gracias, muchas gracias Carlos. a ustedes. No, por favor, gracias Edward, gracias a todos los que se han quedado y veo también las preguntas, pero esas que van surgiendo en el chat y les diría como respuesta general que al final del día todas tienen una respuesta gris, ¿no? Es decir, no es que los inversores prefieren una cosa o la otra. Yo como inversor, si yo pusiera un restaurante para cerrar con una moraleja, preferiría tener un contrato de largo plazo que me asegure, no sé, una cantidad de platos por noche y ya está. Y la realidad es que la actividad privada no es tan así, ¿no? Entonces, bueno, pero si es por deseo, yo como consultor no querría competir. Ningún privado quiere competir. Digamos, fijar reglas de competencia es para que las fuerzas privadas logren una eficiencia. Así que bueno, nada, podemos conversar también más adelante si participan en el curso o me pueden contactar, como les decía anteriormente. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en las próximas actividades de Secasier. Hasta Muy luego. bien.